que tenemos a continuación. Las Gonzaladas. Y es que este acto debió ser cerrado por el candidato presidencial de nuestro partido, el compañero Gonzalo Castillo. Pero en una reunión previa del comité político les pedimos que no era necesario que él hablara, porque él es el candidato de nuestro partido y lo tenemos que proteger. En ese momento no se entendió de qué se debía proteger, porque después de todo fue un candidato de 66 días de campaña y que no se tuvo la oportunidad de aquilatar su discurso. Se le zafó, porque decir que mejor que no hablara porque hay que protegerlo, lo está diciendo todo sin darse cuenta. La verdad que es difícil imaginarse por qué fue ese el señalado. Quizás esas expresiones del presidente se deben a un momento en que él sabe que las encuestas, porque tiene que estar midiendo constantemente, no están favoreciendo a su invento. Y entonces salió con esa expresión que va a decir. Luego de su triunfo cuestionado por muchos por la utilización de recursos del Estado comprando voluntades, el algoritmo Gonzalo comienza a descifrarse. ¿Dónde vamos a romper mañana? Mañana es a las 3, o sea que yo me hablo que será como a las 2. Provincia es para allá. Ponemos allá, temprano. Yo le digo, yo soy un liderazgo de la gestión, de la buena de gestión. Agradezco a Dios y al pueblo dominicano. Una de las primeras metidas de pata fue en una reunión donde quedó grabado su desconocimiento a la hora de diferenciar un porcentaje del presupuesto con el Producto Interno Bruto, el PIB. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene el presupuesto más grande de todo el país, prácticamente la mitad del presupuesto de la República Dominicana, el 4% del Producto Interno Bruto. Pero una persona que es ministro y dice que el presupuesto de educación se lleva más de la mitad del presupuesto general de la nación, siendo ministro, y se supone que debería saber cómo se distribuye el presupuesto del Estado. Figúrese usted una persona que no tiene idea de eso, gobernando. Sí, las Gonzaladas tienen su propio hashtag, donde centenares de personas opinan de los errores del candidato a la presidencia. ¿Qué es tener éxito? Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, ¿usted tuvo éxito? No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao. ¿Y sigue para Santiago? No, no, se quedó en Bonao porque usted iba para Bonao. Usted tuvo éxito. Pero para ir a Puerto Plata usted tenía que pasar para Santiago y para Puerto Plata. Pero usted llegó a donde iba, que era Bonao. Son experiencias totalmente empíricas. Ninguna capacidad de abstracción. Él no puede tener otra idea del éxito que no sea la que se deriva de un referente experiencial. Incluso, bueno, lo tienen hablando en ambientes controlados, ¿verdad? Y en los ambientes controlados, mete la pata. Eso nos indica el alcance, el nivel de este candidato. Tener un candidato que no puede hilvanar ideas y exponérselas a los electores es un hándicap muy grande. Hablando de inhalar o aspirar, aquí hay otro comentario de Gonzalo que ha servido de burla. Ese polvo que vive, que una pobre mujer tenga que estar desempolvando en su casa desde que amanece hasta que se acuesta. Viven enfermos los hijos por ese polvo. Y eso no se trata de que yo aspire o no aspire o de que otro aspire. Es si el pueblo nos aspira. ¿A quién aspirará el pueblo dominicano? Para muchos, cuando un candidato habla, se supone que lo haga de un proyecto de nación, de propuestas, ideas, prácticas, transformaciones, que se supone que debe manejar aquel que quiere gobernar una nación. Un candidato tiene que exponerse, tiene que poner ideas en circulación. Un candidato tiene que enfrentarse a la realidad de desbrozar los grandes problemas de la nación. Ese es el tipo de cosas en donde ese lenguaje del candidato no engrampa con la realidad. Habla de ideas, pero ¿cuáles ideas? No basta con decir yo tengo ideas. ¿Cuáles son? ¿Son viables? Es ahí donde está la mayor dificultad de Castillo. ¿Por qué ponerle una cuota de un 40% si ellas pueden tener el 70 o el 80% de la cuota?
Entonces, ponerle una cuota a la mujer es considerarle un ser inferior, y la mujer no es un ser inferior. Si a mí me ponen a decir entre hombre y mujer, yo creo que la mujer es un ser superior al hombre, por muchísimas cosas, comenzando por la naturaleza. Son la mitad de la población y son la mitad de la otra parte. La incapacidad del candidato Gonzalo Castillo, que no amerita bullying, es manifiesta, es concreta. Él tiene muy poca capacidad de abstracción, le resulta difícil estructurar los conceptos y procede sobre la base de lo empírico, de lo experiencial. Algo a tomar en consideración para analizar el perfil de Gonzalo Castillo es revisar su preparación académica. Según la mayoría de las biografías que encontramos en Internet, el candidato estudió en el Colegio Divina Pastora de Barahona. Luego, con 20 años, se graduó de perito en electrónica industrial en Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. La biografía establece que 2 o 3 años después hizo un posgrado en la Ucamaima en electrónica digital y macroprocesadores. Y tras consultar en esa casa de estudio, informaron que para realizar un posgrado, el postulante debe tener un nivel de licenciatura. También establece que hizo otro posgrado en la Universidad de Quebec, en Canadá, en administración de empresa. Sin embargo, uno de los requisitos es dominar perfectamente el francés, pero no sabemos si domina ese idioma. La preocupación para muchos es que al demostrar una deficiencia de manejo de temas y una coherencia de ideas de nivel promedio, eso se traduzca en un gobierno que no logre directrices claras y definidas.